sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Y Dios creó al ser humano a su imagen, y lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó, y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar y a las aves del cielo, y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. También les dijo: yo les doy de la tierra todas las plantas que producen semillas y todos los árboles que dan fruto con semillas. Todo esto les servirá de alimento. Y doy la hierba verde como alimento a todas las fieras de la tierra, a todas las aves del cielo y a todos los seres vivientes que se arrastran por la tierra. Y así sucedió. Dios miró todo lo que había hecho y consideró que era muy bueno. Y vino la noche y llegó la mañana. Ese fue el sexto día. Ok, perdóname. Me perdí por acá. Perfecto. Y el séptimo, Dios descansó. Ok, pásale el micrófono a Génesis. En lo que Génesis comienza a leer, ese capítulo trascendental establece una visión para el cristianismo que es de creación. Se supone que todo cristiano tenga una visión de creación, no de evolución, sino de creación. Eso es lo que la palabra dice. Tienes, Salmo 33. 33. Alegraos, oh justos en Jehová, en los íntegros, es hermosa la alabanza. Aclamad a Jehová con arpa, cantadle con salterio y de tambor. Cantadle cántico nuevo, hacedle bien, tañendo con júbilo, porque recta es la palabra de Jehová, y toda su obra es hecha con fidelidad. Él ama justicia y juicio. De la misericordia de Jehová está llena la tierra. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar. Él pone en depósitos los abismos. Teman a Jehová toda la tierra, teman delante de él todos los habitantes del mundo. Porque él dijo y fue hecho, él mandó y existió. Jehová hace mudo el consejo de las naciones, y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, y los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que él escogió como heredad para sí. Desde los cielos miró Jehová y vio a todos los hijos de los hombres. Desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. Él formó el corazón de todos ellos. Atento está a todas sus obras. El rey no se salva por la multitud del ejército, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. Vano para salvarse es el caballo, la grandeza de su fuerza a nadie podrá librar. He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte y darles vida en tiempo de hambre. Nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Por tanto, Él se alegrará en nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, según esperamos en ti. Amén. Estos dos pasajes, capítulo 1 de Génesis, Salmo 33, los dos nos hacen ver, nos llevan a una cosmovisión de creación. ¿Cómo surgimos? ¿De dónde surge todo esto? La Biblia nos lleva a que es creación de Dios. Este último pasaje que lee Génesis nos invita a adorar a Dios porque Él es nuestro creador. O sea, dice, Él te creó, Él hizo todo esto, vamos a adorarlo. Nos muestra un creador que reina sobre su creación, que se preocupa por su creación y que interviene en la creación. No es alguien que está ajeno, no es alguien que nos soltó y resuélvasen como puedan, no es alguien que hizo un mono, lo soltó y el mono evolucionó y se convirtió en nosotros, ¿verdad? No es eso, no es eso. La Biblia dice que Dios hizo a Adán y a Eva
hizo al ser humano y está pendiente de nosotros. Y dice, los ojos de Jehová están sobre la tierra, nulo es el consejo, en vano es el caballo si Dios no está aquí. O sea, es alguien que interviene, que está ahí, que está pendiente. Pero, hermano, tú sabes que yo he notado a veces que la mentalidad del cristiano es que Dios está pendiente solamente a la gente que está convertida a Cristo. Que Dios mira y que Dios está escuchando a los que se convirtieron. La Biblia habla de su creación. Dios está pendiente de ti aún antes que tú no lo conocieras. David decía que mi embrión te vio, o tú me viste cuando yo era chiquito, tú me formaste. Él todavía no se había convertido a Cristo, ya Dios estaba trabajando con él. Muchos de nosotros podríamos testificar que algo ha ocurrido en tu vida, algo ocurrió en tu vida que te trajo a los pies de Cristo y aún tú no te habías convertido a Cristo. Dios está pendiente de ti, porque Dios ama su creación, que somos nosotros. Dios está pendiente de su creación. Claro, trabaja con nosotros de una forma más íntima porque le hemos entregado nuestra vida a Cristo. Pero Dios ama su creación. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. O sea, el amor de Dios no es solamente por el cristiano, es por el que no le ha conocido. Dios está pendiente de su creación, que somos nosotros. Y aunque ninguno de nosotros estuvo presente el día que Dios hizo la tierra, nosotros lo creemos por fe. Lo creemos por fe. Aunque ninguno de nosotros estuvo presente, cuando Dios hizo todo esto, esta revelación la aceptamos en un acto de fe sobre la base de la autoridad de Dios y la obra de su Espíritu Santo. Así aceptamos esto, en el nombre del Señor. Eso es una cosmovisión de la creación. Ahora, hay una cosmovisión cristiana, que es la que la palabra nos enseña, de cómo es Dios. ¿Cuál es la imagen que yo tengo de Dios? Génesis 1, 26 y 27. Leo la palabra. Si alguien la tiene más rápido que yo, pues lo puede leer. Génesis 1. Aquí está. 26 y 27. Lo leyó ahorita Lucimar. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Ok. ¿Cuál es la imagen que yo tengo de Dios? La Biblia dice que Dios nos hizo a nosotros conforme a su imagen. O sea, lo más parecido a Dios en la tierra somos nosotros. Lo más parecido a Dios de toda la creación eres tú. Tú eres lo más que se parece al Señor. Si vamos a tener una idea de cómo es Dios, mire para el lado. ¿Ok? Ahora, vamos a aclarar algo. ¿En qué es que nos parecemos a Dios? O sea, ¿cómo es Dios? Porque a veces el ser humano hace cosas que no se parecen en nada a cómo es Dios. Y hay gente flaca, y hay otros gordos, y hay unos con mucho pelo, otros sin pelo, otros prietos, otros blancos. O sea, somos diferentes. ¿En qué rayos es que nos parecemos? ¿Cómo yo voy a tener una idea clara de cómo es Dios viendo a mi hermano? Porque yo miro a veces a mi hermano y lo encuentro tan feo, y yo creo que Dios no sería así de feo. Dios tiene muchas cosas, ¿verdad? La imagen de Dios se puede entender de una forma estática, de varias formas. La primera, de una forma estática, como una serie de cualidades que compartimos con Dios. ¿En qué el ser humano se parece a Dios? En amor, en personalidad, en carácter, en bondad, en creatividad. Y ahí usted añádale a esa lista por ahí para abajo. Pero eso es estático. Eso es algo que está ahí. Que somos amorosos. Son características que le podríamos decir estáticas. Pero, además de eso, se puede entender que nos parecemos a Dios en una forma dinámica.
como una serie de actividades que son características del ser humano, cosas que nosotros hacemos y que Dios hace también, o cosas que Dios hace y nosotros deberíamos hacerlas. Y en eso nos parecemos a Dios. En una forma estática tenemos características que podríamos decir son características estáticas y características dinámicas de acción. Desde un punto de vista dinámico, buscamos la imagen de Dios en la actividad y misión que Dios le ordenó realizar al hombre. ¿Me explico? En lo dinámico, en cosas que nosotros hacemos. Cuando Dios creó a Adán y Eva, ¿qué Dios le ordenó que hiciera? Génesis 2:15. Dice la palabra: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Hay otra versión que dice para que lo cultivara y lo guardara. ¿Ok? Ese es el trabajo que Dios le dio al ser humano. El primer trabajo. ¿Estás aquí? Aquí tienes esto. Te regalo el huerto del Edén. Te doy esto. Y yo quiero que tú lo cultives y que tú lo guardes. Ese es el trabajo que te voy a dar. Y dice la palabra que nosotros somos su imagen y que en acciones dinámicas nos parecemos a Él. Primer trabajo fue: cultívalo, guárdalo. De esta idea de cultivar el huerto sale la palabra cultura. Cultivar sale la palabra cultura. Se puede decir que toda ocupación humana, o sea, todo lo que nosotros, todo trabajo en lo que nosotros empleamos nuestro esfuerzo, nuestra vida, cosas que creamos, que hacemos, se puede decir que toda ocupación humana participa de alguna manera con este cultivar y guardar que Dios le ordenó a Adán y Eva. El uso de estos dos verbos que denotan acción, tenemos una definición básica de toda actividad humana. Me explico. Cuando Adán cultivaba y guardaba, estaba creando una cultura. Estaba creando cultura, una forma de vivir. Y esa cultura que estaba creando estaba basada en desarrollar lo que Dios le había puesto en sus manos. Y de ahí sale la cultura que él comienza a crear con su trabajo y comenzó a trabajar con lo que Dios le puso en sus manos. Que Dios lo creó, lo puso allí, le dijo: cultiva eso y guárdalo. O sea, no dañes lo que te di. No dañes lo que te di. Cuídalo, desarróllalo. Desarrolla esto que te estoy dando y no te atrevas a dañarlo. Guárdalo. Al mismo tiempo nos quiso decir que la intención del Creador para con su criatura, que somos nosotros, está en el trabajo y en que todo lo que una persona es capaz en todo lo que una persona es capaz de realizar. Miren, yo no sé de cuántos de ustedes han visto un videito que está corriendo. Yo lo vi en estos días y me encantó. Un muchacho se quedó sin trabajo después del huracán. Y él dice que estaba tan desesperado. Dice que tuve que volver a la casa de mi papá, de mis padres. Perdí la guagua, perdí el trabajo, me estaba muriendo de hambre, me arrodillé, hice una oración en mi cuarto, lloré y le dije: Señor, dame una señal. Y dice que por la tarde apareció la suegra y le trajo una paleta. La paleta esa que usan en los supermercados, de los fingers, que es de madera, donde ponen las cosas. Y le digo: mira, nene, ahí tienes eso para que trabajes. Y él dice que se le quedó viendo la suegra así. Y dice que trabaje con un canto de madera.
Y dice que se quedó mirando el canto de madera y se quedó quedando y empezó a trabajar con la madera. Dice, no había luz, yo no tenía herramientas, yo no tenía nada, no tenía guagua. Y empecé a trabajar, a inventarme algo. Y dice que, creo que es la cuñada, le pidió, mira, ¿tú estás trabajando en madera? Y le dijo, sí. Pero dice, ¿qué trabajando en madera si yo no sé hacer nada? Y dice, yo necesito que tú me hagas esto. Y él, ¿lo sabes hacer? Sí. Dice, yo no sabía nada. Nada. Y dice que no tenía taladro. Dice, con las manos le petaba así bien duro los tornillos porque no podía ser bajeno. Y esa madera que le regaló la suegra, que la encontró tirada por allá de no sé dónde, él comenzó a hacer. Alguien vio lo que hizo y mira qué lindo le quedó. Pues mírame esto. Y hazme aquello. Y él dice, poco a poco, empecé a hacer cosas. Yo no sabía que yo trabajaba con madera. Dice, no tenía guagua. ¿Tú sabes lo que hice? Hizo un carretón y se lo enganchó por detrás a la bicicleta y se iba por todas las carreteras buscando los palos que la gente botaba, las tablas que botaban. Después del huracán, dice, yo lo llenaba y pedaleaba a veces hasta 2 horas para traer todo eso a casa y empezar a trabajar ahí. Dice, he hecho camas, he hecho miles de cosas. Entonces empecé, en eso llegó la luz, compré herramientas y me hice un ebanista. Y entonces estoy haciendo 1000 cosas y todo lo hago con lo que encuentro en la calle. Me estoy ganando la vida y presentaba todo lo que él hizo para colar café. Dice, no había electricidad, pues entonces las grecas se acabaron, pues entonces mira, aquí está con el coladorcito ese, una cosita así, un poquitito en el medio, lo ponía, abajo ponía el vasito, le echaban el agua caliente y se vendían por montones. Empecé a hacer chavo. ¿Qué hizo él? Cultivó y guardó. Lo hizo bien. Lo que Dios le puso en las manos, lo desarrolló y creó una cultura al punto que salió hasta en televisión y se está ganando la vida. Ahí lo tienes, cultívalo y guárdalo. Cultívalo y guárdalo. Y él dice, me estoy ganando los chavos en la marquesina de mi casa. Y las órdenes no paran, y no paran, y no paran. Dios nos quiso decir que la intención del Creador para con su criatura está en el trabajo y en todo lo que una persona es capaz de realizar. Muchos de ustedes quizás no sabían que podían hacer tal o cual cosa. Y eso estaba ahí. Y pudiéramos, ¿verdad?, hablar de muchos ejemplos. Cultura. La cultura es pues el resultado del cultivo o desarrollo de todo lo que el ser humano toca. Yo toco algo, lo desarrollo, lo llevo a un nivel mayor, lo cultivo. Y de ese cultivar, ¿qué sale? Salen pinturas, cuadros, salen poemas, salen libros, escuelas, salen gobernantes, salen pastores, salen ministros de adoración. Cuando lo que Dios me pone en las manos, yo lo cultivo y lo guardo, lo desarrollo. Y la cultura de un país comienza a surgir. Y cada país tiene su cultura, tiene su propia música, tiene sus propios bailes, sus propias comidas. Todo eso forma cultura, sus propias pinturas. Porque alguien comenzó a desarrollar el huerto que Dios puso en sus manos. Que en el caso de Adán y Eva fue el huerto del Edén. En el caso de nosotros, ¿qué Dios puso en tus manos? O dónde Dios te puso para que tú lo cultives y lo guardes. El ser humano interactúa con el mundo y lo cambia, lo transforma, lo cultiva, y así aparece la cultura. Así aparece la cultura. Intrínseca a nuestra naturaleza está la inclinación a cultivar todo lo que está a nuestro alrededor. Es algo que es parte de nuestra naturaleza. Hay gente que le da con cocinar.
A mí me da cocina a la vez. De las fotos y las cosas que yo pongo de la comida que yo hago. Betty los otros días me dijo que leía unas cositas, unas recetitas y a veces se ponía a hacer cositas en su casa. Y usted probablemente cose, escribe. Nuestro hermano Jesé, por ejemplo, es artista. Él dibuja. Mi hija también es artista. Ella dibuja, pinta. Babi toca la guitarra. Noemí da clase, o daba, ya está retirada. Pero eso está innato en nosotros, que lo que cae en nuestras manos lo desarrollamos, formamos cultura. Tú sueltas a una persona en una isla desierta y búscalo después de un tiempo y ha construido algo, ha hecho algo. Lo que está en sus manos lo desarrolló. ¿Ok? Eso es parte de nosotros como seres humanos. Ok, pero la Biblia dice que lo cultives, pero también que lo guardes. Aquí este verbo tiene el sentido de preservar, de cuidar. Esto indica que el mandamiento cultural no debe poner en peligro la integridad de la creación de Dios. Yo voy a desarrollar una cultura, pero no la voy a dañar. Yo voy a desarrollar el talento que yo tengo, pero lo voy a hacer bien. No voy a dañar el orden de Dios en lo que yo haga. Si mi talento es cantar, yo lo voy a cultivar, pero no voy a cantar basura. Voy a desarrollar eso que tengo, pero no voy a desarrollar basura. Lo voy a guardar. Cuando Dios le dice al hombre que sojuzgue y señoree sobre la tierra, no le permite que la explote y oprima destruyendo el ecosistema. Dios nos dio autoridad sobre el mundo. Dios nos dio autoridad sobre los animales, sobre la creación. Dios lo hizo y lo puso en nuestras manos y nos dice, ustedes gobiernen, sojuzguen. Pero eso no significa que vamos a destruir la creación de Dios, que es lo que está ocurriendo hoy en día. Los animales desaparecen, poco a poco se están extinguiendo, estamos dañando la capa de ozono, los ríos están todos sucios, los animales en el mar se están tragando los plásticos. Está ocurriendo un sinnúmero de cosas. La cultura la estamos haciendo, pero no estamos guardando. Estamos cumpliendo con uno de los mandamientos. Cultiva. Pero la otra parte de guardar la estamos violentando. Estamos desarrollando. La ciencia ha aumentado a un punto increíble, pero no estamos guardando lo que estamos desarrollando. Estamos yendo en contra del plan de Dios. El papel del ser humano es uno de mayordomo bajo Dios, no de tirano absoluto. Por ejemplo, en Mateo, capítulo 25, versos del 14 hasta el 30, habla la parábola de los talentos. Te di esto para que lo desarrolles. Uno desarrolló a uno le dio 1, al otro le dio 3, al otro le dio 5, y cuando vino a ver, vino el Señor a pedirle cuentas a cada uno de ellos, y uno de ellos no hizo lo que tenía que hacer. ¿Okay? En Lucas, del capítulo 12, versículo del 41 hasta el 48, habla del mayordomo infiel. Le entregó la llave de la casa, le entregó todo, el Señor se fue, y cuando vino a ver, el mayordomo hizo 1000 cosas en la casa y no fue fiel en su mayordomía. Y cuando vino el Señor, entonces lo castigó. Sucede con nosotros en que el Señor nos ha entregado a nosotros este mundo. Y Él quiere que lo administremos, no como dueños, sino como mayordomos que le vamos a dar cuenta a Él. ¿Okay? Y Él un día va a venir a pedir cuenta, por eso que Él nos entregó a nosotros. La imagen de Dios comunitaria. En Génesis 1:28 dice la palabra, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y los bendijo y les dijo, fructificaos. De la misma forma que cuando Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Eso está en el versículo 4 de primera de Génesis capítulo 1. Aquí Dios dice, en esto que yo acabo de leer, le dice, sed fecundos, fructificad.
y multiplíquense. La bendición se hizo realidad. Los imperativos juzgarla y señorear, que Dios nos da esa autoridad, también son parte de la bendición. Dios le dijo al ser humano, multiplíquense, sean fecundos, tengan la capacidad de multiplicarse. Y hasta el día de hoy ya no caemos sobre la tierra de tanto que nos hemos multiplicado. Pero cuando Dios dijo, sean fecundos, eso ocurrió. Y empezaron a parir y a parir y a parir y a parir por ahí para abajo. Y nos multiplicamos. Esa palabra que cuando Dios dijo, sea la luz, y fue la luz, cuando Dios dijo, sean fecundos, fueron fecundos. Y cuando Dios dijo, sojuzguen la tierra, señoreen la tierra, eso también es parte de la bendición que Dios nos dio. Sean fecundos es una bendición. Hace que nos multipliquemos. Señoreen, sojuzguen, es una bendición. Y eso sigue ocurriendo. Esté el hombre en pecado o esté convertido a Cristo. Eso sigue ahí. El ser humano sigue sojuzgando la tierra, sigue señoreando sobre la tierra. Es tanto así que son más los impíos que gobiernan, tristemente, que el cristiano que gobierna. Eso es parte del ser humano, el señorear, el gobernar. Y todavía eso continúa. Dios realmente estaba confiriéndole a la pareja la habilidad y vocación de tomar control de toda la creación. Así la cultura es en sí misma una bendición y una tarea comunitaria. Es algo que no se limita a ellos dos, sino que le dijo, multiplíquense. Esto es algo que yo quiero que lo hagan en masa. Yo quiero que ustedes cultiven, no de una manera individual, sino comunitaria. Esto es para ayudar a todo el mundo. La imagen de Dios se deja ver no cuando actuamos de forma individualista o estática, se deja ver en el producto del trabajo de la comunidad humana. ¿Cuál es la imagen de Dios? Lo que yo cultivo. Le deja ver al mundo cómo es Dios. La forma en que yo cultivo, la forma en que yo hago mi cultura, refleja la imagen de Dios. La forma de yo trabajar, la forma de yo ser justo. Cuando yo soy maestro y estoy en la escuela y le enseño a los estudiantes y lo hago con todo el amor y logro que aprendan, eso es la imagen de Dios. Yo tengo la responsabilidad de reflejar la imagen de Dios en todo lo que yo hago. Sea como maestro, sea como albañil, sea como político, sea como cantante, sea como comerciante. Mi responsabilidad es lograr reflejar la imagen de Dios en todo lo que yo haga. La gente va a tener una idea más clara de quién es Dios cuando me vean a mí crear cultura. ¿Cuál es la cultura que yo formo? ¿Cómo yo la formo? Dios le dijo a Adán y Eva, ahí te di el huerto, cultívalo y guárdalo. Que en lo que tú hagas, la gente pueda verme a mí en eso. Pueda verme a mí en eso que estás haciendo. La imagen de Dios en el carácter de la actividad cultural. No solamente que yo hago algo, que lo llevo a su punto máximo, sino que lo hago con el carácter correcto de Dios. Nuestra misión como seres humanos es que nuestra sociedad sea la representación de la imagen de Dios. ¿Cómo está nuestra sociedad ahora mismo? ¿Refleja la imagen de Dios? No. Pues mi responsabilidad como hijo de Dios, como criatura de Dios, es que mi sociedad sea la representación de la imagen de Dios. Que cuando la gente mire a Puerto Rico pueda ver a Dios en la cultura, en la sociedad. Que cuando la gente mire a mi casa pueda ver la imagen de Dios en mi casa. Cuando vean a mis hijos, cuando vean mi iglesia, la forma en que mi iglesia trabaja, puedan ver la imagen de Dios en mi iglesia, en la forma en que yo lo llevo a cabo, ese trabajo. La imagen de Dios no solo se exhibe
en el tipo de actividad, no por lo que hago, sino por la calidad de lo que yo hago. Ese es el producto cultural. No solo lo que hago, sino cómo lo hago, la calidad de mi trabajo. No solo que me paro a cantar para dirigir el culto, para llevar a la gente a los pies de Cristo. No es para que me vean a mí, es para adorar a Dios. Cuando tú terminas todo eso, la gente a quién admira, a ti o a Dios. Se supone que sea Dios, no a ti. Es la calidad del producto de mi trabajo. La imagen de Dios debe, por tanto, reflejarse en la educación, en las investigaciones científicas, en el matrimonio y la familia, en el arte, en la industria, en la política, en el gobierno, etcétera, 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 etcétera. La imagen de Dios se tiene que ver en todo lo que es la cultura de un país. En todo lo que es la cultura de un país. Y eso hablamos, como dije, perdone la redundancia, en el arte. Usted va a algunos países, y aún yo he visto pinturas en este país, que son horribles. Yo he visto gente que dibuja demonios, dibujan asesinatos, dibujan personas teniendo relaciones sexuales, las pintan. ¡Qué cultura más horrible! Ellos están cultivando, seguro que están cultivando, pero no están guardando. Están cultivando porque están haciendo algo con el talento que Dios les dio. Pues seguro que sí, lo están llevando a un nivel, pero el carácter de ese trabajo no refleja la imagen de Dios. Reflejan que guardan, o sea, reflejan que tienen cultura, pero no reflejan el carácter. Porque sea impío o sea cristiano, como quiera, está innato el crear, el cultivar. El cristiano se supone que lo que cultivan lo guarda. Si tienes el arte de cantar, glorifica a Dios. Si tienes el arte de pintar, pinta lo correcto. Si tienes el arte de gobernar, gobierna justamente, no como el impío. Vive Dios. Yo no sé si esto es un estudio bíblico o es una predicación. Debemos cultivar este mundo y al hacerlo, imprimirle la imagen de Dios que nos fue dada a nosotros. Cultiva y déjale el sello de la imagen de Dios en todo lo que tú cultives, en todo lo que tú hagas. Esta tarea es una tarea dada por Dios y está en contra de toda dicotomía que divida la vida entre lo religioso y lo secular. Yo lo he dicho muchas veces y en estos días me percaté que era un disparate. ¿En qué trabajas? Bueno, yo en Cristo pues yo soy diácono. Y secularmente, pues yo hago tal cosa. Cuando la realidad es que el concepto secular no es bíblico. Yo trabajo para Dios como abogado y trabajo para Dios como diácono. Este asunto de que pues, en el mundo yo hago esto y acá yo hago esto, no es que eso no existe. Todo es de Dios, la iglesia es de Dios y lo que está allá afuera es de Dios también. Y cuando Dios le dio la orden a... No me quiere coger esto, pero yo lo busco por acá. Cuando Dios le dio la orden a Adán o al ser humano de cultivar, la iglesia no existía. La iglesia no existía. Dios le está diciendo al ser humano, le está dando una orden de cultivar. Esto no es un asunto de que si es la iglesia, es al ser humano. Es al ser humano. No encontré otra palabra, pero todo es religioso. Todo es cristiano. La palabra religioso no me gusta mucho porque a veces uno la interpreta mal. Todo es religioso. Toda actividad humana es impulsada por la imagen y vocación que Dios puso en el ser humano. Tú estás haciendo la voluntad de Dios cuando eres abogado y estás haciendo la voluntad de Dios cuando eres pastor. Estás haciendo la voluntad, estás cultivando. Cuando eres carpintero y estás allí trabajando como carpintero y estás adorando al Señor y estás trabajando,
pero estás haciendo un trabajo que quizás otro carpintero haría mal. ¿Usted ha tenido algún carpintero en su casa, algún albañil en su casa que usted lo contrató y le cobró los chavos, le hizo un mal trabajo? Pues se supone que cuando tú cultivas y guardas, un carpintero que cultiva y guarda es un carpintero que hace su trabajo de carpintero, pero lo hace bien y no engaña y está glorificando a Dios. Y en eso tú muestras la imagen de Dios. No solo que tengo el talento, sino que lo uso para bendecir la comunidad, lo uso para bendecir a la gente, sea cristiano o sea impío, para quien voy a trabajar. Es el juez que no solamente tiene la capacidad de juzgar y que estudió lo que tenía que estudiar y todos los méritos que pueda tener, sino que juzga justamente. Y en eso está glorificando y está mostrando la imagen de Dios. Es el político que llega a ser político y oye, tú le preguntas a cualquier persona, a veces en las iglesias, ¿te gustaría ser político? Mira, si yo reprenda al diablo, como si fuera la cosa, la peor, o sea, ese trabajo, eso no es de Dios, eso es del diablo. Pregúntale a Daniel en la Biblia, pregúntale a David, que era rey, pregúntale a Nehemías, que era copero del rey. Ellos eran políticos. Eran gente que trabajaban allá arriba en la esfera de gobierno. Pregúntale a la reina Esther, que gracias a su intervención en la política logró que Israel se salvara de una masacre completa. Pregúntale a Nehemías, que gracias a su intervención con el rey, que no era judío, pudo levantar los muros de Jerusalén. La política no es del diablo. La política es el arte del buen gobierno. Y por nosotros estar criticando la política, cuando a quien deberíamos predicar es al mal político y no a la política, si los cristianos asumieran y quisieran gobernar, no estuviéramos viviendo lo que vivimos hoy en día con tantas leyes y tanta porquería que viene de arriba del gobierno impío que tenemos. Y todo, cada 4 años lo mismo. Así que glorificamos a Dios, mostramos la imagen de Dios con todo lo que yo hago. Y este asunto de que en lo secular yo trabajo en esto y acá en la iglesia trabajo, no, esto no. El mundo se ha quedado, el impío se ha quedado con cultivar y no guardar. Son muy pocos los que guardan, o sea, los que hacen bien, los que no dañan la creación de Dios, los que no dañan el concepto de gobernar. El mundo se ha quedado con eso. Dios le dio la orden al ser humano de cultivar y guardar. También lo bendijo para que fuera fructífero, para que fuera fecundo y se multiplicara. Y luego el ser humano peca contra Dios, se rebela contra Dios y se aparta de Dios. Y se lleva consigo la bendición de ser fecundo, de multiplicarse, y se lleva consigo, siendo impíos, estando apartados y rebelde contra Dios, la bendición que está sobre el ser humano de cultivar, de crear cultura, pero no acepta lo de guardar. Y entonces tú ves tantas culturas que muchas de ellas son horribles. Solamente piensa en las culturas mayas, donde mataban a los nenes, donde los mataban a la gente, les sacaban los corazones. Esas culturas que la Biblia habla de la tierra prometida, donde tuvo que Israel meterse y destruir todo lo que estaba allí, porque la gente que estaba allí adoraba a los Baales, eso era su cultura, esa era su religión. Y el ser humano se llevó todo eso. En su estado de perdición, el ser humano sigue sujeto en el sentido de que la humanidad sigue atada al ordenamiento estampado por la imagen de Dios. Sigue esa palabra que Dios dio. El ser humano sigue multiplicándose, el ser humano sigue haciendo cultura, pero no guarda. Lo hace en rebelión contra Dios. La humanidad no puede más que seguir siendo fecunda, multiplicándose y sojuzgando la tierra. Y la está destruyendo poco a poco. Pero hay una redención. El ser humano sigue cultivando el huerto, sigue obedeciendo a impulsos creados en él por Dios,
pero en una actitud de rebeldía por causa del pecado. El pecado no hace malo la actividad de cultivar. El pecado no hace malo la actividad de cultivar. Lo malo es la actitud del que está bajo el pecado mientras cultiva y mientras guarda. La actitud que está en el ser humano mientras cultiva. Qué tremendo. Miren, es que hay tanta capacidad en el ser humano para hacer tantas cosas preciosas. Y hermano, no solamente, esto no es para, como dije ahorita, para el que es cristiano. El ser humano como tal, sea cristiano o no, tiene talento, nos parecemos a Dios, somos creativos, hacemos unas cosas brutales, increíbles. Sigue haciendo, pero el problema no es que haga las cosas, es cómo lo hace. El pecado no hace malo la actividad de cultivo. Ok, eso ya lo dije. Pablo nos llama a cambiar nuestra actitud. ¿Quién me puede conseguir 1 Corintios 10:31? Me lo lee rapidito. Y así, y en eso yo me tomo un poquito de agua. ¿Quién dijo yo? 1 Corintios 10:31. Mira, ahí tiene Babi el micrófono. No todos a la vez, uno, rapidito. Con el micrófono. Se está grabando también aquí. Ok, Génesis. 1 Corintios 10:31. Es cortito. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis... 10:31. Sí. Lo que vayas a hacer, hazlo para la gloria de Dios. Vas a cocinar, hazlo para la gloria de Dios. Después me invita a comer. Vas a pintar, pinta para la gloria de Dios. Vas a montar un negocio, móntalo para glorificar a Dios, para que la gente vea a Dios en lo que haces. Si montas un negocio y comienzas a robarle a la gente, no vas a reflejar la imagen de Dios. Si llegas a un puesto político y comienzas a robar, no vas a mostrar la imagen de Dios. El pecado está en la orientación impía que el hombre le ha dado a su vocación. Soy político para robar. Soy cantante y canto vulgaridades. Soy un juez, pero soy un juez injusto. Soy comerciante, pero le robo a mis clientes. Soy carpintero y construyo mal y con baja calidad de productos. Y así sucesivamente. No está lo malo en ser político. No está malo en ser cantante. No está malo en ser juez. No está mal ser comerciante. No está mal ser carpintero. Pero ¿cómo lo haces? ¿Cuánto refleja lo que haces la imagen de Dios? Está bien, es que si no, no se graba. Pero no solamente en el converso. La cultura de creyentes, nosotros como cultura de creyentes tenemos que reflejar la imagen de Dios al mundo. Porque por eso mucha gente no cree. Porque la imagen del creyente o el pseudo cristiano, como lo queramos llamar, ha desvirtuado la imagen de Dios. Y la gente te habla de la iglesia, pero mira la iglesia tal, mira el pastor tal, mira aquel que se llama cristiano. O sea que aún la imagen de Dios se ha desvirtuado en el mismo pueblo de Dios que estamos llamados, que es nuestra obligación, reflejar a Dios en todo lo que hacemos. Y a veces tenemos un trabajo y tenemos un puesto en la iglesia, pero en el trabajo no pueden determinar lo creyente que tú eres por tus acciones. Exacto. Pero sin embargo me voy, ministro, agarro el micrófono en la iglesia y me paro al frente y doy tremendo mensaje. Pero mi diario vivir no refleja la imagen de Dios, está desvirtuada completamente. Y cuando miramos nuestro mundo que está tan deteriorado y tan corrompido, mucha gente salió de nosotros, de la iglesia, y no quiere volver por lo que ha vivido, por la vivencia que ha tenido, por lo que ha visto,
por lo que ha oído, hay gente que sale más herida de las iglesias que lo que llegaron. Sí, es Y triste. nosotros tenemos que trabajar. Yo no sé por qué línea se va a llevar el estudio bíblico. Nosotros tenemos que velar por nosotros mismos. Cuidar la imagen de Dios en nosotros para después poder proyectársela al mundo que no conoce a Dios. Amén. Y tratar de restaurar a aquel que estuvo entre nosotros y que por alguna razón no quiere volver. Nosotros es nuestro llamado, digo yo, dentro de nuestra sociedad. Exacto. ¿Ves que era largo, no era cortito? Y cuando era fuerte. Sí, así son los pastores. Agarra el micrófono y que se lo quite después. Mire, hermano, lo que Noemí dice es cierto. Esto no solamente se ve en el mundo, se ve en la iglesia. Inclusive yo he sabido de personas que dicen, mira, yo prefiero contratar a un impío que a un cristiano, porque me trabaja más bueno. Testimonio perro, y es triste. Eso es triste. Esto no, a veces nosotros cogemos estudios bíblicos y ministraciones y siempre pensamos en otro. Mira, le cae como anillo al sello, como anillo al dedo a fulano o a mengano. Así son los impíos. Es verdad, así son los impíos. Pero vamos a aplicarnos a nosotros. A ver cuánto de esto, como dice Noemí, cuánto de esto yo no estoy haciendo. Cuánto yo no reflejo la imagen de Dios en lo que yo hago, cómo yo vivo, cómo yo hablo, cómo yo me comporto, cómo yo trato a la gente. Mire, una de las cosas que yo he visto más ¿usted sabe cuánto se chisman los cristianos? En la iglesia, se chisman. Una chismaera, yo no sé esa palabra existe, pero es increíble. Pero por la tontería más increíble. Dios está hablando. Se metió Dios. Y la realidad es esa. Vamos a aplicarnos. La dicotomía no bíblica. Hemos hecho distinción entre lo secular y lo religioso, y no debe ser así. Yo le sirvo a Dios en mi trabajo y le sirvo a Dios en la iglesia. El mandato cultural es primero que la iglesia. Y es una orden que el ser humano debe obedecer como un impulso natural que recibió del Creador. Dios lo puso ahí. Seas iglesia o no, Dios lo puso en lo creado que somos nosotros. Cuando un ser humano se entrega a la labor educativa, al arte, los negocios, la política, etcétera, etcétera, está sirviendo a Dios y respondiendo a su vocación, a lo que Dios te llamó a hacer. Es Dios quien pone al ser humano en este mundo con la tarea de señorear sobre él, con la tarea de cultivar, de cuidar el huerto. Mira, tú estás sirviéndole al Señor con lo que haces dentro o fuera de la iglesia. Con lo que haces, tú estás glorificando, reflejando la imagen de Dios. Servimos a Dios como abogados y como miembros del coro de la iglesia. Servimos a Dios como dentistas y como maestros de escuela bíblica. Servimos a Dios como carpinteros y como diáconos, como políticos y como evangelistas. Y añádale por ahí para abajo. Le estás sirviendo al Señor. Hay gente que piensa que solamente trabaja para Dios cuando está haciendo algo en la iglesia, pero no ven su trabajo como un ministerio. No lo ven. Y es bien importante que entendamos que Dios puso en tus manos unos talentos y que cuando tú lo llevas a cabo, cuando tú desarrollas eso, cuando tú cultivas el huerto que Dios te dio, donde Dios te puso, cuando tú lo cultivas, tú reflejas la imagen de Dios o empañas la imagen de Dios. Va a depender de cómo lo guardes. Por medio del cultivo de mi profesión, cualquiera que sea esta, mi fe debería habilitarme para traer justicia y bienestar a un mundo caído. A un mundo caído. Con mi trabajo yo debo traer justicia y debo impartir bienestar a este mundo caído. Para Dios no existe servicio secular y servicio cristiano. Simplemente le sirves o no le sirves. Eso es todo. O le sirves a Dios o no le sirves.
Y dice por ahí que el que no sirve, no sirve. Parte de lo que es ser cristiano va por el camino de preguntarse a sí mismo. Y con esto cierro. ¿Cómo desarrollo mis capacidades? ¿Cómo hago un aporte cristiano a la sociedad? ¿Cómo puedo desarrollar una perspectiva cristiana de justicia y amor dentro de la vocación en la que me ha tocado servir al Señor? ¿Cómo yo trabajo para Dios? Sacar de mi mente que solamente, pues yo sí estoy trabajando en la iglesia. Es que no me dan parte en la iglesia y estoy chismado por eso. No me dejan el micrófono para cantar o para hacer una oración. Mira, hermano, váyase a ligar cemento y hágalo bien. Siembre, pero no siembre marihuana. Siembre cosas buenas que ayuden. Bendiga este país, bendiga su cultura y sírvale a Dios con intensidad. Trabaje para los demás. Refleje a Dios en lo que hace. Yo quiero parar aquí y dejar algo para la próxima clase. Yo tengo el trabajo final. Lo voy a dar desde hoy. Si alguien quiere unirse y hacer este proyecto, yo lo invito a que lo haga. Lo tengo todo por escrito aquí. Babi, tú me ayudas. Dale uno a Nidia. Y si alguien quiere más, yo tengo más acá. Miren este trabajo. Dale a Noel. Miren, yo tengo más acá. Tengo por aquí unos cuantos más. Mira. Después le puedo traer más. El trabajo final es el siguiente. Esta va a ser la nota final, Nidia. Esto es un proyectazo. Hacer una lista de las necesidades sociales que hay entre los miembros de su iglesia y la comunidad donde está enclavada su iglesia. ¿Qué hay en su iglesia? ¿Qué hay en la comunidad? Hay deambulantes, hay puntos de droga, hay violencia doméstica, hay pobreza, analfabetismo, homosexualismo, etcétera, etcétera, etcétera. Niños que necesitan ayuda para las asignaciones. Necesidades que usted va a investigar que están primero en su iglesia y en los alrededores de su iglesia. Y hacer esa lista bien hecha. Encontré esto, hay un punto de droga en la esquina de la iglesia. Me he dado cuenta que hay nenes en la iglesia que son maltratados. Maltrato. Hay matrimonios aquí que la mujer llega toda con moretones y van al culto, nenes todos guayados. Hay gente muy pobre en la iglesia que a veces pasa hambre. Pasa esto, no me ponga nombres. Y el dueño del punto es fulano de tal. Eso guárdeselo para usted. Luego, que haga esa lista, hacer una lista de los recursos que tiene su iglesia para trabajar con ese problema. ¿Qué puede hacer la iglesia para bregar con los matrimonios que se están maltratando aquí en la iglesia? ¿Qué puede hacer la iglesia con los nenes que no tienen a nadie que le ayude a hacer las asignaciones? ¿Qué puede hacer la iglesia? ¿Qué recursos yo tengo para bregar con el punto de droga? Para bregar con el viejito que vive solo y pasa hambre. Para bregar con el viejito o la viejita que vive en tal sitio, vive sola allí y el patio está así de hierba. Y la pluma está jota y no tiene quien la ayude. ¿Qué puede hacer la iglesia? ¿Qué recursos tiene la iglesia? Luego, hacer una lista con sus respectivos números de teléfono de las entidades, tanto del gobierno como privadas, que su iglesia pueda contactar para ayudar a la solución de esos problemas sociales en la iglesia y en la comunidad. Mira, hay un psicólogo cristiano, aquí está el número de teléfono, yo lo puedo contactar para bregar con esto. Yo no sé qué puedo hacer con el punto de droga, pero le puedo avisar a la policía que venga aquí y esté pendiente y le entre a macanazo a todo el mundo aquí y a garnata limpia con todo el mundo.
Exacto. Probablemente la iglesia no tenemos los recursos para trabajar con tal cosa, pero hay una organización cristiana o el gobierno está proveyendo algo, unos viejitos que no tienen que comer, pero ellos cualifican para los cupones y nadie los ha llevado. Pues mira, la agencia vamos a bregar con estos viejitos, vamos a ayudarlos, vamos a buscar y los vamos a llevar. Y yo no sé dónde está el seguro social mío. Mira, pues vamos, aquí está el seguro social. Y llevarlo y ayudarlo. Ese tipo de cosas, porque estamos redimiendo, es redención. El trabajo que yo haga tiene que reflejar la imagen de Dios. Que cuando la iglesia, el mundo mire la iglesia, vea a Dios. No vea un chojo chismoso, no vea gente que vea a Dios. Que la gente pueda ver la imagen de Dios. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, varón y hembra lo creó Dios, a su imagen y semejanza. Lo quiero con números de teléfono, Lidia, con todo eso, Lidia. Ajá. Yo le digo a la iglesia, a menudo, Ajá, que cuando ellos van por la número 2 y del teléfono ven el letrero de Sister, sí, o de Chili's, o de Burger King, o de Wendy's, ajá. cualquiera de nosotros puede identificar lo que hay ahí. Ahí me da hasta hambre cuando lo veo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué la gente ve cuando nos mira a nosotros? Se supone que reflejemos la imagen de Dios. Se supone que cuando la gente nos mira a nosotros, ¿qué hace la gente cuando está ante Dios? La gente tiene respeto. La gente hasta se postra, la gente llora. La gente ve una esperanza. Si Dios llegó, quiere decir que mi oración fue contestada. Quieren decir que todo va a estar bien porque Dios está aquí. Que cuando la gente nos vea a nosotros pueda pensar eso. Todo está bien porque Dios llegó con ustedes. Ustedes me reflejan a Dios, ustedes me dan seguridad, ustedes son de confianza. La Biblia dice en Proverbios 29:2: cuando los justos dominan o gobiernan, el pueblo se alegra. Mas cuando domina el impío, el pueblo gime. Hermano, gobiernen. Sojuzguen en el buen sentido de la palabra. En el buen sentido de la palabra. Amén. Vamos a orar y quisiera que luego Bechi diera algún detalle del instituto. ¿Sí? Señor, gracias por tu amor. Gracias por tu bondad. Gracias por lo que haces en nuestras vidas. Gracias porque nos enseñas y nos muestras quién eres tú, tu imagen. Queremos imitarte, queremos nosotros reflejar tu imagen, Señor, y poder rescatar, Señor, como rescataste a nosotros, rescatar este mundo perdido y ayúdanos a entender, comprender, amar y aún estar dispuestos a sacrificarnos por aquellos que no reflejan tu imagen. Aquellos que han decidido, Señor, entrar en pecado, vivir, Señor, con unas vidas desenfrenadas, usar droga, vivir, Señor, bajo una vida de homosexualismo, de lesbianismo. Ayúdanos a rescatarlos, ayúdanos a trabajar con ellos, a no darle de codo, sino a atraerlos a ti. Ayúdanos a trabajar con el político, Señor. Ayúdanos a trabajar, Señor, con una sociedad dañada para redimirla, para cambiarla, comenzando con nosotros mismos, Señor. A trabajar con este mundo dañado, perdido y caído. Nuestra responsabilidad. Tú nos las entregaste, Señor. Cultivar, guardar, oh Dios de los cielos. Ayúdanos a crear una cultura en nuestra sociedad que refleje tu imagen. En el nombre de Jesús. Amén.